Feliz fin de semana para todos. Bienvenidos al resumen de lo más destacado de Noticias del Agro, donde conoceremos el detalle de las informaciones más destacadas del sector en los últimos días. Soy Jessica Ala y muy para mí es un placer acompañarlos. Comenzamos. Recientemente nuestro equipo de noticias conversó con el presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, quien ofreció un balance y estimaciones de los sectores productivos para el 2024, donde el agro sufrió una caída del 2.6%. El economista Luis Vicente León proyectó un crecimiento en dos de los principales rubros agrícolas venezolanos y destacó que los factores de oferta y demanda podrían jugar un papel importante en este escenario. Pensamos que en el segundo semestre del año vamos a ver un crecimiento. Hemos visto un crecimiento en las siembras, sobre todo arroz, muy importante. Esperamos que las cosechas de este año sean cosechas mayores y también lo estamos viendo en el caso de maíz. Hemos visto también la entrada al mercado de 2 plantas de harina de maíz precocido, falta una que también va a ser importante, por lo tanto vamos a ver como un resurgimiento de la producción de harina de maíz precocido que va a generar dinámica de competencia y probablemente hiperestimular consumo de harina de maíz, es decir, porque vamos a ver, yo creo que algunos comportamientos interesantes en términos del precio, al haber un incremento de oferta significativa. Asimismo, el presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, aseveró que el consumidor venezolano enfrenta varias dificultades. En el primer trimestre vimos una caída en el sector agro y cría de 2.6%. Una economía que creció muy poco, una economía que esperaba tener un crecimiento muy significativo, sobre todo porque estábamos esperando incrementos de gasto público vinculados al proceso electoral, que no ocurrió. En el primer trimestre el PIB creció 3%, un crecimiento pequeño, pero crecimiento. Sin embargo, en agro y cría caímos 2.6%, es decir, prácticamente lo mismo que creció el país, cayó en agro y cría. No así en el sector agroindustrial, donde hubo un incremento de cerca de 5%. La agroindustria tuvo un proceso positivo. También se refirió a los factores que incidieron en la caída del sector agroproductivo en el primer trimestre del año. El que busca un consumidor que tiene problemas de bolsillo, busca llenar su estómago, busca llenar esa cajita con productos más baratos. Con los productos más baratos que le puedan saciar su ansiedad, su hambre, etc. Entonces, por eso lo primero que vas a ver son carbohidratos. No estás viendo básicamente los productos de proteína y los productos, digamos, lácteos, etc. No los ves tanto porque por unidad de llenada son más costosos. El economista y presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, afirmó que el salario mínimo del venezolano es uno de los más bajos de la región, una realidad a la que atribuye la disminución del consumo en el mercado. Reportó para Noticias del Agro, Roger Herrera. Cambiamos de tema. Pedro Vicente Pérez, director ejecutivo de FEDEAGRO, se refirió a la Ley Nacional del Café, que se debatió recientemente en la Asamblea Nacional. A su juicio, esta normativa no cumple con las exigencias necesarias del sector cafetalero. Pedro Vicente Pérez dijo que la nueva normativa debe considerar la cadena de producción y comercialización, atendiendo a la economía venezolana y la inclusión de detalles técnicos que permitan impulsar al sector. Cuando los países entran en este tipo de problemas, cuyo Estado no tiene la fuerza financiera para apoyar los rubros, los países lo que hacen son leyes por rubro de fondos para fiscales. Ese esquema legal de cómo está concebido esa ley no va a funcionar, porque eso necesita un apoyo financiero. Y Venezuela ya no tiene el petróleo aquel que nos respalda, nosotros somos un país postpetrolero. Entonces hay que cambiar el paradigma. La ley inclusive no tiene ningún capítulo, artículo que hable sobre la comercialización del café. El director ejecutivo de FEDEAGRO dijo que el sector se ha recuperado considerablemente en los últimos años y estiman superar las cifras actuales de producción y mejorar el posicionamiento en el mercado. Yo creo que este año vamos a superar el 1.000.000 de quintales y es bueno que eso ocurra, pero posiblemente vamos a tener un bache de este año que fueron muy malos precios. Yo creo que esta cosecha, fíjate, la caficultura venezolana ha venido subiendo, pero el reflejo que tú ves hoy es de una situación de hace 3 o 4 o 5 años, porque el café es una planta que te da dinero, te da cosecha, es a los 3 años. Entonces, como sí hace unos años hubo unos buenos precios, esas plantas se sembraron hace más de 3 años y están dando cosecha ahorita. Entonces, por eso es que se va viendo un incremento en los últimos años. El representante de FEDEAGRO indicó que la producción de café en Venezuela registró cifras de aproximadamente 500.000 quintales al año,
lo que representa una disminución considerable con relación a reportes de finales del siglo XX, cuando la producción alcanzó hasta 1.500.000 quintales. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Productores de Papa y Hortalizas de Venezuela, Aldemar Ortega, destacó que el consumo de estos productos ha disminuido debido a la situación económica del país. El presidente de FENAORT indicó que en los últimos años rubros como la papa han sido uno de los más afectados por la transformación de los hábitos de consumo en el país. Hubo un momento en que la papa tuvo un declive importante, pero ¿tú sabes por qué? Porque la mayoría del venezolano te está yendo a un supermercado con una calculadora en la mano para rendir lo que carga en el bolsillo, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Tú buscas las ofertas y entonces por ahí tú vas comprando y vas estirando tus recursos. Bueno, la yuca, llegó un momento en este país que hizo que la papa bajara, que hizo que la papa, el consumo decayera. Porque tú te conseguías coche en Mercabal, 4 kilos de yuca por $1. Entonces el venezolano se iba por allí. Sin embargo, Ortega señaló que este año han estado trabajando en incrementar los niveles de producción de hortalizas en la región central del país, especialmente productos de origen asiático que cuentan con programas de financiamiento por parte de las autoridades locales. Hay un programa de estimulación al productor que es de insumos. El Ejecutivo entrega los insumos como abono, fertilizantes, insecticidas, pesticidas, preemergentes, semillas, y se le da un lapso de 45 días de que se haga la cosecha. Y ahí, a partir de ese momento, el productor empieza a cancelar por cuota la inversión del financiamiento que se le ha otorgado. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Productores de Papa y Hortalizas de Venezuela destacó además que se encuentran en las últimas etapas de negociación para la aplicación de otros programas de financiamiento que permitan impulsar el cultivo de hortalizas nacionales. En conversación con Agrotendencia, el director técnico nacional de Fumbesa, Milton Silva, informó cómo avanza el primer ciclo de vacunación antiaftosa. Además, señaló algunos puntos en el proceso que a su juicio deben ser atendidos para reforzar el estado sanitario del rebaño bovino en Venezuela. El médico veterinario resaltó el trabajo coordinado que llevan a cabo los sectores público y privado para alcanzar la mayor cobertura en este primer ciclo de vacunación antiaftosa. Bueno, tenemos un país en donde el sector ganadero, el sector pecuario se ha abocado de buena manera en generar la información y en divulgar la necesidad de vacunar nuestros rebaños. Entonces, en realidad, pues se han activado muchas regiones a nivel nacional, los diferentes estados, las diferentes regiones, las diferentes asociaciones de ganaderos. El sector público también, representado por el INSAI, pues ha estado inmerso en esta dinámica del ciclo de vacunación, al igual que el sector privado representado también por el sector empresa, las casas comercializadoras de vacunas, las distribuidoras de vacunas y por supuesto los gremios médicos veterinarios. El técnico informó que desde Fumbesa y el INSAI se encuentran trabajando en concientizar a los ganaderos respecto del riesgo que representa el tránsito de animales sin vacunar. Hay productores que están movilizando sin su certificado de vacunación, ¿sí? Y sin tener esos animales inmunizados. Entonces, estamos tratando desde hace algunos años para acá, tratando de establecer una estadística, tratando de establecer los controles necesarios para minimizar esta variable que todavía persiste. En la justa medida que nosotros vayamos avanzando, vayamos progresando, concientizando al ganadero, concientizando al colega médico veterinario, evitando lo que denominamos nosotros el fraude sanitario, pues tendremos quizás una mayor aproximación del deber ser. Milton Silva reiteró que desde la institución que representa y desde el sector público se están tomando las acciones necesarias para evitar que se movilice ganado sin vacunar. Ya hay algunos puntos de control de tránsito en el país donde sí tienen un colega funcionario del INSAI, en donde este funcionario pues hace las funciones de un funcionario sanitario y que quizás verifica de muy buena manera la procedencia de esos animales, el estatus sanitario de esos animales, pero necesitamos a nivel nacional que esta medida sea implementada en cada uno de los puntos de atención ciudadana. El director técnico de Fumbesa resaltó el nivel productivo y la calidad de la carne venezolana. Por ello destacó la importancia de certificar al rebaño como libre de fiebre aftosa.
Llegó el momento de establecer nuestra primera pausa y al regreso revisaremos las informaciones más destacadas en las regiones de nuestro país en los últimos días. Si no quiere perderse la actualización constante de las noticias, recuerde seguirnos en Instagram @agrotendencia y en YouTube Agrotendencia TV. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias que se generaron en las regiones de nuestro país en los últimos días. Productores de los estados Portuguesa y Cojedes reportan presencia del gusano barrenador en los cultivos de maíz y arroz de la zona. El dirigente agrícola del estado Portuguesa, Ramón Elías Bolotín, aseguró que el ataque de esta plaga podría incidir en el área efectiva de estos rubros, cuando ya se tiene un 80% de la intención de siembra cultivada. Bolotín destacó que es necesario realizar un manejo integrado de plagas que incluya la rotación de cultivos, uso de materiales genéticamente modificados y controladores biológicos, siendo el control químico la última opción. Además, resaltó la importancia de involucrar a todos los productores de la zona al realizar este tipo de acciones para poder obtener resultados importantes. En cuanto a la llegada de la temporada de lluvia, el dirigente agrícola alertó sobre los problemas de drenaje en los suelos del estado Portuguesa, por lo que instó a los productores de esta entidad a tomar medidas para evitar la pérdida de cultivos por inundación. El equipo de Noticias del Agro conversó con el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado Portuguesa respecto del brote de rabia bovina notificado en abril de este año por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral. Veamos los detalles a continuación. Tras la notificación de 2 casos de rabia paralítica bovina, la presidenta del Gremio Veterinario de Portuguesa, Belkis Linares Rondón, recordó la importancia de la vacunación. La acción a tomar por parte de las instituciones, principalmente del INSAI, del Departamento de Zoonosis, del Ministerio de Salud y del Colegio Médico Veterinario es nuevamente pues hacerle la exhortación a todos los productores para que cumplan con el programa de vacunación. Se inicia la revacunación y la vacunación contra esta enfermedad. La dirigente informó que el régimen de vacunación contra la rabia paralítica bovina cambió su cronograma luego de la aparición de los 2 casos en el estado Portuguesa. En el caso de rabia, también los animales de todos los predios integran la vacunación anualmente, es el protocolo, pero ya con presentación de estos casos, pues pasan a un régimen semestral. Entonces, por ende, ya todos los animales no van a ser vacunados anualmente, sino semestralmente, de manera de garantizar una mayor cobertura en la vacunación y por supuesto en su respuesta inmune. Linares alabó la iniciativa de los productores por mantener sus rebaños sanos, pero hizo un importante llamado. El llamado nuevamente, la exhortación a los productores, que muchos ya de verdad que han tenido esa participación en la vacunación, pero los que quedan por allí, aprovechando ahorita este lapso de la campaña de vacunación contra aftosa, llamarlos a que hagan su vacunación, que no esperemos que ocurra un evento para mantener su rebaño sano. Ya, como dije, es una enfermedad que no solamente afecta a la salud animal, sino que también afecta a la salud pública. La máxima responsable del Colegio de Veterinarios de Portuguesa recordó que mantener el rebaño sano garantiza a los productores establecer negocios dentro y fuera del país. Cambiamos de tema. Productores de papa de los pueblos del sur en Mérida desarrollan un proyecto para mejorar la calidad de la papa que se produce en los Andes. Veamos. Con la intención de brindar mejor calidad de papa al mercado venezolano, los productores agropecuarios de la parroquia El Molino del municipio Arzobispo Chacón del estado Mérida trabajan en un proyecto de escalamiento de semillas desde hace ya 22 meses. Hemos comenzado ese proyecto con un aproximado de media hectárea. Hoy en día, en este año 2024, estamos en plena zafra de cosecha de unas 100 hectáreas de semilla de calidad garantizada con toda su trazabilidad, con todos sus protocolos fitosanitarios, de clase registrada y certificada. Este proyecto también se desarrolla en conjunto con la Confederación de las Asociaciones de Semillas de Venezuela, FEDEAGRO, y esperan que al final del año 2024 puedan obtener la certificación final de la semilla por parte de la Comisión Nacional de Semillas.
A finales del 2024, principios del 2025, la asociación Asopromol pues estará por el orden de las 1000 hectáreas en semilla de producción nacional, es decir, apostando por lo hecho en Venezuela. La genética de la semilla que escalan en esta parroquia de los pueblos del sur merideño proviene de los laboratorios de la Red de Productores Integrales del Páramo, PROIMPA, ubicados en el municipio Rangel del estado Mérida. La cual es llevada, esa vitroplanta, a un invernadero encubierta en la misma parroquia del Molino, donde es sacada esa semilla prebásica y luego se le hacen las multiplicaciones en campo desde prebásica a llevarla certificada. Con esta semilla no solo se beneficiarán los productores del estado Mérida, también de los estados Trujillo y Táchira en su zona alta, utilizando semillas de la variedad granola, mientras que en su variedad María Bonita se distribuirá para los estados Lara, Carabobo y Aragua, apostando así por lo hecho en Venezuela. Desde el estado Mérida para Agrotendencia les reportó Eurolobo y con esta información regresamos a nuestros estudios. En el estado Zulia, productores de queso aseguran que el precio de este alimento derivado de la leche ha mermado durante las últimas semanas debido al inicio de las lluvias. Fabricio Rincón, presidente de la Asociación de Ganaderos Temachiques, municipio de la subregión Perijá en la entidad zuliana, una de las zonas que más leche y carne produce, aseguró que los precios del queso han fluctuado, como suele ocurrir en la temporada de lluvias, incidiendo a la hora de distribuir este producto lácteo en los distintos mercados. Venimos de un verano muy fuerte donde la producción siempre tiende a bajar y ahora con el inicio de las lluvias sube la producción, hay más oferta que demanda y bueno, veníamos de vender un queso de entre $5.5 y $5.8 y hoy en día se están manejando precios cercanos a $3. Al tener un verano muy prolongado empezamos a tener problemas de pasto, problemas de alimentación y el rebaño tiende a bajar la producción de leche. Con relación al valor de la leche por litro, expresó que el precio se ha mantenido. Sin embargo, los ganaderos realizan grandes esfuerzos para sostener la producción ante distintas dificultades que presentan. Hoy en día todavía se sigue manteniendo el precio. Venimos con un precio bastante razonable que más o menos oscila entre 0.54 0.52 centavos de dólar por litro y esperemos que se siga manteniendo. Creo que los problemas fundamentales y que más nos afectan serían el gasoil. Al no tener nosotros cómo usar nuestros implementos agrícolas, tractores y maquinaria, tiende a bajar la producción de la finca. Otro de los problemas que tenemos bastante grave es el tema de las vialidades agrícolas. La electricidad también ha impactado la producción de leche y carne en la entidad zuliana. Rincón refirió que los productores han tenido que adquirir plantas eléctricas para poder continuar su labor. En torno al robo de ganado, resaltó que ha disminuido pese al gran número de animales que por mucho tiempo han sido sustraídos de las unidades de producción. Dijo que ante las circunstancias el sector agropecuario demuestra que sigue trabajando y contribuyendo a la soberanía alimentaria del país. Reportó para Agrotendencia, Lucía Urdaneta. De esta forma nos vamos a una nueva pausa. Al regreso tendremos las informaciones internacionales más destacadas de la semana. No se aparte, este es el resumen semanal de Noticias del Agro. Ya volvemos. Estamos de vuelta en el resumen semanal de Noticias del Agro por Agrotendencia. A continuación, las informaciones internacionales. La Organización Mundial de la Salud anunció primera muerte humana por gripe aviar H5N1 en el mundo, detectada en un laboratorio en México. Veamos. De acuerdo con la información suministrada por el organismo internacional, el caso se registró en un hombre de 59 años con antecedentes de enfermedad crónica, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial sistémica de larga evolución. Según el ente, la víctima residía en el Estado de México y no tenía exposición a aves de corral u otros animales. Respecto al hecho, las autoridades de México aseguraron que no existe riesgo de contagio para la población luego de la detección de este caso de influenza aviar calificado por los especialistas de baja patogenicidad. Los médicos tratantes informaron que de las 17 personas que estuvieron en contacto con el paciente, no se identificaron más casos. En marzo de este año, el gobierno del país azteca informó de un brote de H5N2 en una granja avícola de Traspatio en un estado vecino al que vivía la persona fallecida. Según la Organización Mundial de Salud, no ha sido posible establecer si este caso está relacionado con recientes brotes de aves de corral. De acuerdo con la Secretaría de Salud de México, los virus de la gripe normalmente circulan entre aves, pero ocasionalmente pueden transmitirse a otras especies, incluidos los humanos. Las personas contraen los virus por contacto directo con animales infectados o ambientes contaminados. Este caso se reporta después de que el virus H5N1 se ha propagado en las últimas semanas en vacas lecheras de Estados Unidos.
En Estados Unidos fueron confirmadas nuevas unidades de producción ganadera con influenza aviar de alta patogenicidad. Con esta nueva actualización suman 51 establecimientos en 9 estados. Las ganaderías confirmadas en este nuevo reporte se ubican en los estados de Idaho y Michigan. Sin embargo, las autoridades no han reportado nuevos brotes de influenza en aves de corral. Pero en los últimos 30 días, 4 bandadas comerciales y 7 de traspatio con un total de 170.000 aves se han visto afectadas. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos han confirmado en numerosas oportunidades que la influenza aviar H5N1 infecta a las aves silvestres y puede transmitirse a las aves domésticas, así como a otros animales. Asimismo, agregan que es extremadamente raro que se transmita de una persona a otra. Las autoridades del país norteamericano también han puntualizado que las infecciones observadas en los últimos meses en el ganado no representan una preocupación para el suministro comercial de leche. Hasta el momento, el protocolo de detección del virus incluye que los trabajadores agrícolas expuestos a animales afectados informen incluso sobre síntomas leves y se han puesto a disposición pruebas para detectar el virus. La Confederación Nacional de Municipios de Brasil informó que las lluvias que han afectado al sur de este país desde hace poco más de un mes han ocasionado pérdidas en el sector agropecuario que suman más de 40 millones de dólares. Veamos. Río Grande del Sur representa el 70% de la producción de arroz del país, el 15% de la carne, 12% de la producción de pollo y 17% de la producción de cerdo. Debido a las fuertes lluvias, la entidad brasileña experimenta importantes trastornos. Actualmente, debido a las fuertes lluvias, la entidad brasileña experimenta importantes trastornos en su red de plantas procesadoras de carne. De las 10 plantas afectadas, la mayoría reanudó parcial o totalmente sus actividades, pero 2 permanecen paralizadas, según la Asociación Brasileña de Proteína Animal. Por su parte, los productores de leche afirman que descartan hasta 500.000 litros de leche por día debido a no poder transportarla. En el estado se producen 10,85 millones de litros diarios. Desde la Organización Avícola de Río Grande del Sur reportaron la paralización de las granjas, así como las fábricas de alimento concentrado. Además afirman que habrían muerto 1,5 millones de aves, a la vez que se perdieron 1,1 millones de huevos fértiles. Entre tanto, la Asociación Brasileña de Criadores de Porcinos calculó las pérdidas en 9 millones de dólares por la muerte de 12.600 animales. Entre tanto, la Asociación Brasileña de Criadores de Porcinos calculó la pérdida de 9 millones de dólares por la muerte de 12.600 animales. Ante estas pérdidas, la consultora privada MB Asociados predice que la economía de Río Grande del Sur se contraerá este año un 2%, en lugar del crecimiento de 3,5% que venía registrando en los últimos 12 meses hasta abril. El Instituto Colombiano Agropecuario anunció que desde el pasado 4 de junio hasta el 24 de julio de este año se llevará a cabo el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina en el país. El gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario, Juan Fernando Roa, dijo que tiene como objetivo mantener el estatus sanitario del país, fortalecer la sanidad animal y preservar el crecimiento de la economía. El ciclo de vacunación se efectuará en alianza público-privada con el ICA y la Federación Colombiana de Ganaderos y serán aplicadas por los responsables sanitarios de los animales en el territorio colombiano durante las fechas programadas por el proyecto. La vacunación debe realizarse a cabo en todas las regiones del país, con excepciones a las zonas que tienen el estatus libres de fiebre aftosa y sin vacunación, como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las islas de Gorgona y Malpego y algunos municipios como Boyajá, Carmen del Darién y Ungía. El ICA indicó que la vacunación de la totalidad de los animales en cada uno de los predios mejora la inmunidad de rebaño a escala nacional y que el primer ciclo será de 51 días ininterrumpidos. Nos mantenemos en Colombia, donde Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores, dijo que este país espera exportar 40 millones de huevos a países del Caribe. Veamos. El representante de la Federación Nacional de Avicultores dijo que hasta la fecha Colombia ha exportado más de 7 millones de huevos al Caribe y este año estima el aumento de hasta 40 millones de huevos y de insumos industriales hacia varios países. En cuanto a cifras de producción, Moreno detalló que esperan generar 18.000 millones de huevos este año, lo que representaría un crecimiento de 4,8% más que el año pasado, con un total aproximado cerca de los 16.500 millones de unidades. De acuerdo con FENAVI, la producción del sector avícola del año pasado alcanzó los 2,8 millones de toneladas, lo que representó un alza de 1,2%. Finalmente, el dirigente del sector expresó que Colombia es el 10º productor de huevo en el mundo y que ha recuperado los niveles de producción desde el 2021. Bien, y así llegamos al final de nuestro resumen semanal de Noticias del Agro. Para no perderse la actualización constante de nuestras informaciones, no olvide conectarse con nosotros en nuestras redes sociales. Los esperamos en Instagram, @agrotendencia, y en YouTube, Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos.